Maravillosamente en ellos, Señor Jesús. Dios poderoso, pongo mi vida en tus manos para que tú la uses de manera especial conforme a tu voluntad, Señor, y te glorifiques en esta hora, Señor, en nuestra vida, ya que hemos venido sedientos y necesitados de oír tu palabra, Señor Jesús. Sentamos, Señor, a la mesa a recibir el alimento espiritual en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Démosle gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Otra vez le decimos al Señor, gloria a Dios. Estén cómodos, hermanos, por favor. El creyente permitiendo el trabajo pastoral. Vamos a dedicar, hermanos, lo que nos resta de esta mañana dominical a tratar este tema con la ayuda del Señor. Ustedes saben que en la iglesia a Dios le ha placido poner un pastor, cualquiera que sea, en su turno, en su tiempo, en su vigencia. Hablamos en términos generales. Cuando hablamos del pastor, en este caso, no estamos hablando del hermano Evelio, sino del pastor en general, cualquiera que sea, ¿cierto, hermano? Del trabajo del creyente permitiendo el trabajo pastoral. Entonces no vamos a decir, uy, el hermano aconsejó que el creyente permita el trabajo del hermano Evelio. No, es del pastor, cualquiera que sea en su tiempo. ¿Cierto, hermanos? Bueno, cuando hablamos del trabajo pastoral, tenemos que decir, hermanos, que es un trabajo de mucha importancia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que sí o no? Y además de ser algo de mucha importancia, de mucha trascendencia. Y cuando decimos que es de mucha trascendencia, estamos queriendo decir que es algo que repercute en las demás personas. Es decir, que lo que haga el pastor no es algo que lo afecta positivamente a él o negativamente a él, según el caso, sino que es algo que trasciende. Amén. Porque es que es de mucha responsabilidad. Esto es algo que trasciende en las demás personas. Todo y por algo el Señor nos aconseja. Y no solamente del pastor, hablando en términos generales, toda conducta del cristiano es una conducta trascendente, que trasciende. Y por eso a veces, algunas veces le he dicho que uno ya no puede decir, hermano, pues es mi vida y yo hago lo que quiera y que nadie tiene que estar viéndome a mí. Que mire a Jesús. Que mire a Jesús es verdad, pero a nosotros también la gente nos mira. Y lo que nosotros hagamos no solamente nos beneficia a nosotros, si es bueno lo que hacemos, sino que eso trasciende. Y si lo que usted hace es bueno, eso beneficia a otros también. El Señor dijo que la luz nuestra también alumbra a los otros hombres, ¿cierto? Que yo no puedo decir, no, que no me miren, no, es que lo que yo haga, mi luz tiene que alumbrar a los demás también. Y si lo que nosotros hacemos es negativo, pues también trasciende. Trascender es traspasar a otra área, otra parte, otra persona en este caso. Entonces, si lo que hacemos es negativo, pues trasciende y afecta negativamente también a las demás personas. Por eso hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque vea, ¿cierto? Mi vecino que es evangélico hace esto, ¿no? Nuestras conductas y acciones trascienden. Queramos o no queramos, hermano, eso trasciende. Amén. Eso afecta a las demás personas. Entonces es un trabajo, hermano, de mucha responsabilidad, muy grande, trascendente y con un contenido muy variado de actividades. Es decir, las actividades desarrolladas por el ministerio pastoral son actividades de un contenido muy variable, varía en muchos aspectos en cuanto a actividades, varía en cuanto a objetivos que se proyecta y sobre todo es un trabajo, hermano, que sobrepasa a la capacitación humana. Amén. O sea que el pastor no solamente es un capacitador humano, no es alguien que humanamente da algo para el pueblo, no. El propósito del trabajo pastoral es llevar a una capacitación espiritual. Amén. Por eso es que es algo tan importante y tan grande, porque nosotros no somos capacitadores humanamente hablando. Porque si fuera un capacitador humano, bueno, entonces trajéramos a un profesor, ¿cierto? En alguna área,
que Él nos forme en alguna área académica, a un profesional en determinada área de la vida. No, el propósito de este trabajo pastoral es llevar a una capacitación espiritual. Amén. El propósito del trabajo pastoral es llevar a formar un estilo de vida en las personas dirigido por la palabra de Dios. O sea, el propósito es un trabajo dirigido a formar un estilo de vida en todas las personas, y que ese estilo de vida vaya dirigido por la palabra de Dios. En la escuela se forma a la gente, en el colegio se forma a la gente, en la universidad se forma a la gente, en otras áreas. El trabajo pastoral va dirigido a formar a la gente de acuerdo a la palabra de Dios. Dijimos que tiene múltiples actividades, entre otras, prevenir contra las artimañas del diablo, ¿cierto? Prevenir contra las acechanzas del mundo. El trabajo pastoral, hermano, procura o busca la formación cristiana, y ante todo busca que el pueblo seamos instruidos, que seamos guiados y que seamos preparados para la vida eterna. Amén. Allá en la universidad y en las instituciones educativas forman a la gente para la vida terrenal, para un tiempo aquí de nuestra estadía en la tierra. Pero en la iglesia, a través del ministerio pastoral, Dios nos forma y nos prepara para la vida eterna. Amén. Nos prepara para la eternidad. Por eso es que algunas veces he dicho también, la iglesia, hermano, es la escuela. ¿Sí o no? Esta es una escuela, hermano, donde aquí nos forman para ser ciudadanos del cielo. Amén. Aquí no estamos aprendiendo solamente a vivir aquí entre nosotros, no. Aquí, además de aprender a vivir bien socialmente, estamos aprendiendo a vivir como se vive en el cielo. Entonces, por eso es que todo el que Dios salva lo añade a la iglesia. Y dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es que nadie puede decir, no, yo me salvo solo acá, sin necesidad de pertenecer a la iglesia. Eso no es verdad. El propósito de Dios es que el que salva el Señor, Él lo añade a la iglesia. Amén. Y lo mete acá en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y aquí en esta escuela es que Dios nos va moldeando, es que Dios nos va formando, es que Dios, hermano, nos va sanando, nos va preparando para nuestra vida eterna. Y ese trabajo que hace entonces el ministerio pastoral es lo que no pueden hacer los grandes centros educativos, es lo que no pueden hacer los grandes centros universitarios, lo que no pueden hacer los mejores catedráticos, ni profesores o decanos de universidades, porque ellos imparten un conocimiento para la vida terrenal. Pero lo que impartimos aquí en la iglesia es un conocimiento espiritual. Amén. La palabra de Dios enseñada en la iglesia por los predicadores y pastores no solo instruye para esta vida, sino que instruye para la eternidad. Démosle una alabanza, hermanos, al Señor Jesús. Otra alabanza para nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, por eso hablábamos de que el ministerio pastoral tiene múltiples actividades, múltiples objetivos, y para ello Dios lo estableció. En Proverbios 1:1, la Biblia dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría, está hablando de los propósitos y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y luego dice, oirá el sabio, ¿y qué es lo que hace? Y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y también desprecian la enseñanza. Pero aquí usted y yo no menospreciamos la sabiduría ni la enseñanza que nos imparte
en la iglesia usted y yo echamos mano del consejo. Amén. Recibimos la instrucción que Dios nos da, el consejo que el Señor nos da. Y mire, hermano, que quien nos forma a nosotros es la palabra de Dios. Ella es la que nos forma y nos prepara. Entonces, por eso es necesario los predicadores, los pastores, para que nos impartan la palabra de Dios. Porque ella es la que nos forma y nos prepara. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y esta escritura es útil. Por eso es que esta es nuestra herramienta, amén, hermanos. Por eso es que aquí no andamos con otro librito por ahí de fulano, de sultano, no. Aquí andamos es con la palabra de Dios. Y por eso es que cuando vamos a hablar del evangelio a un amigo allá, no andamos con una revistica por ahí haciendo de leer frases que alguien escribió. Andamos es con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Con la palabra del Señor. Porque esta palabra es útil, dice la Biblia. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un objetivo. Y el objetivo es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Es decir, el Señor con esta palabra aquí como herramienta que nos ha dejado, está formando a la gente para que sean buenas mujeres, buenos varones, preparados para todo lo bueno. Amén. Cierto que Dios nos está preparando así. Hay gente que llega a la iglesia y eran malos, y el Señor acá los cambió. Una señora decía, a mí no me gusta la iglesia pentecostal. Entonces le preguntaron, ¿y por qué no le gusta? Y decía, porque allá es la guarida de todos los malhechores. Entonces allá llegan los bazuqueros, los marihuaneros, los homicidas, los ladrones. Allá está toda la gente. Y en parte eso es verdad, pero ¿sabe qué es lo bonito? Lo bonito es que aquí llegaban los marihuaneros, los viciosos, los bazuqueros, los ladrones, los borrachos, los maldicientes. Llegaron, es verdad, aquí a todos los recibimos. Pero lo grande de este Dios es que aquí llegan ellos y Dios les cambia el corazón. Dios los transforma, Dios los limpia, Dios hace de ellos nuevas criaturas. Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las puertas están abiertas de la iglesia para toda persona, hasta para el más vil de los pecadores. Y acá el Señor lo hace nueva criatura. Démosle una alabanza, hermanos, al Señor. Y todo eso lo hace Dios, vea, con esta palabra. Que instruye, que enseña, que redarguye y que corrige e instruye en justicia también. El trabajo pastoral. Hablemos entonces del trabajo pastoral. Hay un pasaje importante en Efesios 4:11, donde la Biblia nos habla de el origen del ministerio pastoral. ¿De dónde surge esta idea de que hayan pastores? ¿Quién fue el promotor de esta idea de que alguien sea hecho ministro del Evangelio, sea un pastor de una congregación? En Efesios 4:11 dice la Biblia, ¿cómo? Ustedes lo han leído, ¿cierto, hermano? Amén. Y Él mismo está hablando de nuestro Dios. Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Así que esto, hermano, no es invento de la iglesia pentecostal, no. El hecho de que haya un ministro, un hombre de Dios, esto es el plan de Dios. ¿Y quién vuelve pastor a alguien? Dice la Biblia, Dios mismo lo constituyó. Dios mismo constituyó a estos siervos que acabamos de mencionar. Y tienen un objetivo, hermano, el establecimiento de este ministerio pastoral que el Señor constituyó, tiene un objetivo. ¿Cuál es la razón de ser? Y el verso 17 la dice, a fin, o sea, el fin, el propósito. El propósito es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado
para toda buena obra. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. Y el verso 12 de Efesios 4 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ¿para qué Dios estableció los pastores? Para a través de ellos, ¿hacer qué cosa, hermano? Perfeccionar a los santos. Es decir, que el trabajo del pastor es ¿cuál? Perfeccionar a los santos. Amén. ¿A fin de qué más? Luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el trabajo del pastor es ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces el pastor, con la ayuda de Dios, puesto por Dios, perfecciona a los santos para la obra del ministerio, edifica el cuerpo de Cristo, porque el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a una estatura. Amén. El Señor aquí nos está haciendo crecer, nos está moldeando, y el fin es darle la talla al Señor. Amén. El Señor le dijo a Belsasar, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Entonces Dios, por medio del ministerio pastoral, nos está ayudando a que demos la talla. Amén. A que demos la talla, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Una alabanza, hermano, para el Señor Jesús. Entonces, mire, en este orden de ideas, ¿a qué punto queremos llegar? Al punto de entender que para que el trabajo espiritual que hace el pastor, para que el trabajo social que hace el pastor, para que el trabajo emocional y demás áreas que cubre el ministerio pastoral, para que ese trabajo se pueda desarrollar en la iglesia, debe haber una relación recíproca entre el creyente y el pastor. Una relación especial entre el pastor y la oveja. Por eso el título del mensaje, el creyente permitiendo. ¿Permitiendo qué? El trabajo pastoral. Entonces ya vimos el propósito del pastor, sus objetivos, sus metas, lo que Dios estableció, la razón de ser de su ministerio. Ahora veamos que para que el pastor pueda ejercer ese ministerio, debe haber una buena relación de reciprocidad entre él y el creyente. Si el creyente está aislado y cerrado al trabajo del pastor, entonces el desarrollo del ministerio del pastor no lo podrá realizar. Amén. Esto es un ejemplo como lo que hace el pastor, literalmente hablando, el de las ovejas. O no, aquí casi no se manejan las, hablemos del ganado, hermano Soto. ¿De qué ganadero? Hay reses ariscas, ¿sí o no? Y que a veces mantienen hasta se engusanan, están en luche, ¿no? Y el no se puede curar porque como está tan bravo que es animal, mantiene por allá arisco remontado. ¿Quién lo cura? No, que se alambró y se rayó y le cayó gusano, pero ¿quién cura ese animal? Si es una fiera, si no se deja ni arrimar del dueño. En cambio esa ovejita o esa vaquita mansita, hasta sin cogerla, la curan, le dan sal en la mano y viene gordita y bien alentada, ¿cierto? Así mismo debe ser la relación de la oveja y su pastor, hablando del creyente y el ministro y el pastor. Si el creyente se aísla, si el creyente se cierra, se impermeabiliza al contacto con el pastor, entonces el pastor no podrá desarrollar el ministerio que Dios le puso en él. Amén.
Entonces, para que el pastor pueda desarrollar el trabajo que Dios le dio y para que el creyente pueda recibir y disfrutar de ese beneficio, porque sabe que el ministerio pastoral, el pastor, es un don de Dios para la iglesia. Y cuando digo don de Dios, quiere decir, es un regalo de Dios para la iglesia. Dentro de los dones que Dios le dejó a la iglesia para perfeccionarla, dentro de esos dones está el pastor. Amén. Y entonces, para que el pastor pueda ejercer el ministerio, el creyente debe abrir las puertas de esa relación. Entonces, por eso, hermanos, aconsejamos en el nombre del Señor, usted no sea de esos creyentes aislados, que con el pastor de lejito, no. Y los pastores debemos ser cuidadosos por eso, de tener cercanía con todos. Yo no puedo, es que estos son los de mi rosca acá, y usted por ahí de lejito, le bendiga, hermano. No. Tenemos que tener cercanía. Amén, hermanos. Y yo debo poner de parte para eso como pastor. Y el creyente también debe poner de parte. Es decir, no espere que solamente, el pastor nunca me ha llegado a la casa. Porque ¿qué es más fácil? Que el pastor llegue a la casa de 100 o 200 personas, o que una persona llegue a la casa del pastor. ¿Qué es más fácil? ¿Que uno llegue a la casa de uno o que uno llegue a la casa de 200? Pues lógicamente es más fácil, ¿cierto? Entonces, si a usted no le ha llegado algún día a su pastor a la casa, ¿qué debe hacer usted? Lléguele usted, ¿cierto? Lléguele usted, porque a usted le va a quedar más fácil. Amén. No es que tiene que llegar a 100, a 200, a 300, donde sea, a 500 iglesias grandes. Entonces, nunca le he visitado al pastor, es mal pastor. Bueno, ¿y usted por qué no ha ido donde él? Amén. ¿Por qué no ha ido usted? Es que usted tiene, para usted cumplir eso, una visita, si usted tiene que hacer 500, entonces le queda más difícil. Entonces, esa relación es necesaria para que se desarrolle el trabajo. En San Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También, dijo el Señor, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y esas ovejas oirán mi voz, y habrá un rebaño. ¿Y qué más dijo el Señor? Y habrá un pastor. Volvemos a que esto es idea de Dios. Cuando uno no sabe, la gente a veces allá dice cosas que no debe decir, pero es que esto es el propósito de Dios. El apóstol Pedro, en el texto que leímos de iniciar, dijo: apacentar la grey de Dios. Grey quiere decir rebaño de ganado menor o de ganado mayor. También quiere decir congregación de los fieles cristianos bajo sus legítimos pastores. Y habrá un rebaño, dijo el Señor, y habrá un pastor, no como teniendo señorío, dice, sino que nosotros debemos hacerlo con ánimo pronto, no por fuerza, apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, que aquí yo voy a ir a gritarnos a ustedes que soy el que mando aquí. No, cuidado con eso. El dueño de la iglesia es Dios. Amén. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Ejemplos de la grey de Dios. En Proverbios 27-23, la Biblia habla de una gran necesidad en el trabajo que debe hacer el pastor en la vida del creyente. Los cuidados que uno debe tener, las instrucciones del pastor para hacer el trabajo en la vida del creyente. Y entonces Proverbios 27-23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. O sea que el pastor debe ser diligente en saber cómo están las ovejitas. ¿Qué le pasa a esa ovejita que anda por allá? ¿Qué le pasa a ese ovejito que no ha venido a culto? Y por eso, hermanos, cuando el pastor se preocupe por usted y lo llame, lo visite, no se vaya a enojar por eso.
No vaya a decir, no se meta en mi vida, yo no he ido a culto y quién le importa si voy o no, pastor si es cansón, ¿cierto? No vaya a decir eso, porque hablando del pastor, Dios le dice, usted tiene que ser diligente en conocer el estado de sus ovejas. Amén. Abra el ojo, le dice, conozca el estado. No es posible que la oveja esté muriéndose ya y el pastor ni sepa. No. Sé diligente, dice, en conocer cómo están las ovejas. Y por eso es que a veces el pastor le toca meterse un poquito en la vida de la gente. No porque sea metiche en lo que no le interesa, sino porque para eso lo puso el Señor. Amén. Dice, y además sigue diciendo Proverbio, y mira con cuidado por tus rebaños. Mira con cuidado por tus rebaños. Entonces, amados hermanos, esto es una grande tarea. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Es una tarea inmensa, porque lo que el pastor está cuidando no es cualquier rebaño, está cuidando la iglesia del Dios viviente. Y un día, hermanos, tendremos que darle cuenta a Dios. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, hablando exclusivamente a los ministros, a los pastores, dice, mire bien cómo edifica cada uno, porque llegará el día en que nuestra obra de los pastores será probada. Y dice, si alguno edificó, tenemos un fundamento que es apostólico y profético, puesto por Jesucristo, y de allí en adelante nosotros edificamos la iglesia, pero no podemos cambiar el fundamento, sino que el fundamento que ya está puesto construimos, que crezca la iglesia, grande este edificio de Dios. Y dice entonces, pero cuando el Señor ponga a prueba nuestro trabajo pastoral, entonces si alguno construyó o edificó con hojarasca, cuando venga el Señor y pruebe con fuego ese trabajo, ¿qué va a pasar? Se quemará y sufrirá pérdida. Y dice, si acaso se salvará él, pero el trabajo que hizo se quedará él sin recompensa. Amén. Entonces por eso, hermano, es que es un trabajo de mucha responsabilidad. Amén. De gran demanda, responsabilidad ante los ojos de Dios. Y por eso es que el trabajo pastoral demanda una dedicación de tiempo completo. Ese Dios diseñó un modelo, y el modelo es que el pastor se dedique, hermano, de tiempo completo. A veces la gente dice, pastor, ¿por qué no va a trabajar por allá? ¿Cierto? Y no es que uno no vaya a jordalear por perezoso. Claro que no es eso. De ninguna manera. Porque uno de los requisitos para alguien que aspire al ministerio es que debe ser diligente. Dios no la va con la gente perezosa. Entonces, ¿por qué el pastor no tiene un empleo allá en una empresa, en un negocio, en un almacén? Porque Dios lo llamó a hacer un trabajo. Amén. No vayan a decir como el niño del pastor que una vez le preguntó a mi hijo, ¿y su pastor qué hace? No, él no hace nada. Porque como él miraba que él no tiene un negocio, una empresa, no hace nada, no. El pastor tiene su trabajo. Nosotros sí tenemos trabajo, claro que sí. Amén. Es un trabajo y no pequeño, grande, y que demanda dedicación de tiempo completo. Y el Señor, y por eso es que, hermano, el Señor dijo, ninguno que milita en esta vida se enreda en los negocios de esta vida. El pastor, por eso es que no puede estar por allá atendiendo negocios, que por allá en esto, en lo otro, no. El que fue llamado al ministerio debe dedicarse, hermano, todo su tiempo al ministerio. Amén. Esa es una de las preguntas que está en el formulario de admisión al ministerio que a uno le hace. ¿Está dispuesto usted a dedicar todo el tiempo de su vida al servicio a Dios? Si usted dice sí, sirve. Si dice no, pues yo tengo un negocio por aquí, una finca por ahí, me toca irme los lunes a la finca, los martes al negocio, entonces vaya a la finca más bien. No sirve como pastor. Amén. No puede servir. Y por eso a veces cuando de pronto algún ministro incurre en dedicarse a otras áreas, le llaman la atención los superiores y le dicen, hermano, necesitamos que usted tome una decisión. O se va a dedicar al ministerio o se va a dedicar al negocito. Decida, pero las dos no. Tiene que decidir. Entonces, este, hermano, es el modelo del ministerio pastoral que Dios diseñó. Y como el Señor diseñó este modelo,
de que el pastor se dedique a el ministerio que él le llamó, entonces Dios se diseñó un plan para sostenerlo. Amén, hermano, porque el Señor es justo y Él pues no lo va a dejar morir de hambre a uno, ¿sí o no? Él diseñó un modelo. En 1 Corintios 9:9 dice así. Vamos a leer estos versos, vean. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal, ¿a quién? Al buey que trilla. Trasladémonos allá a lo literal de ese pasaje. Donde trillaban el trigo, hoy en día hay trilladoras, máquinas, en ese tiempo no. Era un granero, un salón grande, allí un lugar adecuado, y allí cogían el trigo, lo cortaban y lo echaban en espiga. Y luego cogían un buey ya entrenado y lo ponían a girar. Así, algo parecido a lo que el trapiche en la caña, los que muelen con bestia, ¿no? En ese caso era a pisar. Entonces el buey tenía que estar pisando todo el día. Y a medida que él iba pisando, ¿qué pasaba? Pues el grano se iba desgranando de la espiga. Entonces Dios puso una ley y dijo: al buey que está trillando no le deben poner bozal. ¿Por qué razón? ¿Para qué? Para que él, a medida que esté girando y pisando, cuando quiera darse un bocado de comida, pueda hacerlo. Porque sería injusto que usted ponga a ese pobre animal todo el día a pisar el trigo, que es comida también para ellos, hombre, y él no pueda comerse ni un bocado de lo que está haciendo. Entonces Dios dijo: cuidado con la injusticia. Al buey que trilla no le pongan bozal. Y ahora entonces hay una pregunta que hace el apóstol Pablo. Salgámonos de lo literal y trasladémoslo acá a nuestro tema. Estoy leyendo en 1 Corintios 9:9. Pregunta el apóstol Pablo y dice: ¿acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros los ministros? Y entonces él mismo responde: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, porque eso es lo que hace el pastor, ¿cierto? Siembra en la iglesia, ¿qué? Lo espiritual. Y entonces dice: si nosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. O sea, ¿será mucha carga entonces? Y sigue diciendo allí el apóstol: si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿de qué manera dice allí que los otros participan del derecho sobre ustedes? ¿Quién depende de sus bienes materiales? Díganme ejemplos. Los hijos, ¿quiénes más? ¿Quiénes más participan de lo que ustedes tienen? Los hijos, el esposo, la esposa, papá, mamá, nietos, sobrinos, primos. ¿Quién más? Los amigos, ¿sí o no? ¿Quién le da un vaso de agua a un amigo? Una comida a un amigo, a un vecino. Toda la gente que nos rodea participa de nuestros bienes materiales. Y entonces el apóstol Pablo dice: si otros participan de ese derecho de lo que ustedes tengan, ¿cuánto más nosotros? Dice, que sembramos lo espiritual. Dice: pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner a ningún obstáculo el evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Cuando los israelitas iban a llevar la ofrenda al templo, el sacrificio, ¿comían o no los levitas de eso? Claro que sí. Comían de los panes, de todo lo que había allí. Y entonces dice: ¿acaso ustedes no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor. ¿Quién ordenó, hermanos? El Señor, que a los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Amén. ¿Quién ordenó eso? Es que eso es vivencia de los pastores. No, eso es ordenado ¿por quién? Por el Señor. ¿Por qué el Señor proveyó eso? Para que el pastor se dedique 100% al ministerio. Amén. Se dedique a servir a Dios de tiempo completo al ministerio. ¿Quién de ustedes sabe de dónde sale el sustento para el pastor? ¿De qué vive el pastor? A ver, ayúdenme ustedes.
¿De dónde se sustenta el ministerio pastoral? De los diezmos y de las primicias. ¿Sí sabían eso ustedes en la iglesia, hermano? De allí reciben sustento el pastor, de los diezmos y de las primicias. Y eso no debe ser problema para la iglesia y ni es problema para mí decirlo. Porque hay gente que cree que no, eso es escondido. No, como es un invento del Señor, ¿por qué le da pena a uno? Pena que yo hubiera venido de vivo aquí y decir, no hermano, vamos a hacer esto, para que yo viva aquí bien, ustedes traigan esto. Ahí sí que vergüenza, el pastor en vivo aquí, ¿no? Pero si esto lo estableció fue el Señor, pues el problema es el Señor, ¿cierto? Y si alguien no está de acuerdo, ¿a quién tiene que reclamarle? Al Señor, ¿cierto? Dígale, Dios, usted se equivocó, es una injusticia, quite eso. Ya Dios mirará si lo cambia o no, ¿cierto? Pero eso, hermano, es el propósito de Dios. Del pastor vive de los diezmos y de las primicias para poder dedicarse 100% a su trabajo pastoral. De los diezmos que la iglesia trae, hermanos, los diezmos se distribuyen. Y les voy a enseñar o a contar esta mañana cómo se distribuyen los diezmos que el pastor, los creyentes traen a la iglesia. De los diezmos que la iglesia trae, que el pueblo trae, hermano, se sacan los diezmos de diezmos. ¿Sí sabían eso ustedes? ¿Y ese término es bíblico o no? ¿Quién ha leído esa palabrita, diezmos de diezmos? ¿Está en la Biblia o no? Claro que sí. Cuando el pueblo llevaba los diezmos, sacaban los diezmos de diezmos. Entonces se saca desde lo que entra al bolillo, se saca el diezmo de diezmo. ¿Y cuánto será el diezmo de diezmo? El 10%. Y ese diezmo de diezmo se usa para la administración nacional de la iglesia. Para que este gigante llamado Iglesia del Señor subsista aquí en este mundo materialista, hermano, está sosteniéndose con el diezmo, que es el plan financiero de Dios. ¿Usted cree que para sostener esta obra aquí necesita plata? ¿Qué dice usted? Hermano, plata, vea, cualquier cantidad, no cualquier poquito. Diariamente, mensualmente. Y entonces imagine, para sostener una obra gigante de 4.300 congregaciones en el país y obras misioneras en más de 40 países, ¿se necesitará platica o no? ¿De dónde sale la platica para sostener? De los diezmos que da la iglesia. Amén. De los diezmos. O sea que del diezmo que usted trae, no, eso todo es para el pastor, no, eso no es todo para el pastor. Se saca el diezmo de diezmo que es para la obra de Dios a nivel nacional y a nivel mundial, incluyendo la obra misionera. Amén, hermanos. De allí, además, se saca un porcentaje para sostenimiento de pastores que están en obras pequeñas. ¿Sí sabían eso ustedes? De lo que usted trae de diezmo para el Señor, se saca una ayuda para sostener obras pequeñas. Hay lugares donde la obra es pequeña y el sustento de esos lugares no alcanza para sostenerles a un pastor. Yo recuerdo cuando iniciamos la obra del Amazonas, en lo que entraba la alfolía eran 2.500 pesos mensuales. ¿Será que alguien puede vivir con 2.500 pesos mensuales? No, ¿cierto que no? Hay gente que dice, no, es que en la iglesia hay injusticia. Eso deberían, hay iglesias grandes que reciben harto y hay otras iglesias que no reciben nada ya. Hermano, no es verdad. De todos los diezmos que se dan en todas las iglesias grandes y pequeñas, se saca de allí un porcentaje para sostener las obras pequeñas. Entonces la iglesia grande entra harto, pero también harto manda de aporte allá. Amén, para obras pequeñas. Cuando yo estaba allá, entraban 2.500 al alfolí, pero gracias a que de las otras iglesias, del diezmo que trae la iglesia, se ayudan los pastores de obras pequeñas, nos llegaban 200.000 pesitos mensuales como ayuda extra, y con eso ya el Señor nos sostenía. ¿Y de dónde salían los 200.000 pesitos? De los diezmos que da la iglesia. Del alfolí de cada congregación se envía un porcentaje que llaman nivelación para ayudar a las obras pequeñas, porque Dios no es injusto, hermano. Amén. Y claro está, hermanos, que el sostenimiento que el Señor le da a uno es acorde. Yo no puedo esperar que Dios a mí me dé una bendición igual de grande. Yo que tengo 11 años de ser pastor, no puedo esperar que la bendición que Dios me dé a mí
sea igual a la bendición que Dios le da a un pastor de 40 o 50 años de ministerio. ¿Cierto que no? Porque a veces hay gente que reclama, es que hay pastores que reciben harta plata y otros poquitico, entonces Dios es injusto. Dios no es injusto. La justicia es darle a cada uno lo que merece. Entonces Dios sí es justo. Cuando el Señor me llamó a ser ayudante, ahí en la iglesia nomás me daban 40,000 pesitos en la semana. Y yo contento sirviendo al Señor voluntariamente, y con eso compraba mis cositas personales. La comidita me la daban mis papás en la casa, porque con eso no yo alcanzaba a comprar. Y le servía a Dios, era soltero. Despuésito ya pasando los días, los meses, algún tiempito, me subieron el Señor la ayudita, me daban 50,000 pesitos en la semana. Eran 200 al mes. Después ya me casé, y entonces ya me subió el Señor la bendición, me daban 250,000 pesitos al mes, y con eso el Señor nos sostenía. Y después cuando salimos al ministerio, entonces 2,500 pesitos entraban allí para el sostenimiento. Y diré por eso que Dios es injusto. Es que hay otros que Dios les da más y a mí menos. No, porque hermano, eso lo forma a uno. Usted se imagina qué hubiera pasado conmigo si yo llegaba al Amazonas y tenga 1, 2, 3 millones al mes. ¿Qué hubiera pasado con mi corazón? Hermano, se desvía. Claro, digo, esto aquí está plata, vea, buenísimo. Y se daña el corazón de uno. Entonces Dios es sabio. Cuando usted vea que a Dios está bendiciendo a un ministro y vea que otro no tiene la misma bendición, no se preocupe. No pretenda ser más justo que Dios, porque hay gente que quiere ser más justos que Dios. Entonces no es que Dios es injusto porque Él le da poquito, ese harto. No crea que usted es más justo que Dios. Dios no se equivoca. Si a Él se le está dando poquito es porque Dios sabe por qué lo hace. Y si a Él se le está dando harto, deje que Dios sabe por qué. Amén. Y de esa manera Dios lo forma a uno. Ahora ya el Señor le da un poquito más de bendición. Y entonces yo les decía, no puedo pretender que Dios me dé la misma bendición a mí con 11 años que a otro que tiene 30 o 40 años. Todo es acorde. Amén, hermanos. Eso para que ustedes lo conozcan. Pero aquí todos velamos por el bien de todos. Los diezmos que ustedes dan, se envía una parte para sostener otras obras pequeñas. Porque esto es bueno que ustedes lo sepan, porque hay gente que dice, todo eso es del pastor, todo para el pastor. Eso no es para el pastor. Diezmos de diezmos para sostenimiento de la obra nacional, porcentaje para sostener obras pequeñas, se saca un fondo de ahorro para el retiro de algunos pastores, y sobre todo, vea, hay casos, les cuento, la iglesia piensa en las familias pastorales. Los pastores le hemos dejado todo por servir al Señor. Y un hermano, como ya no se dedica a nada más, uno se dedica solo a la iglesia. Yo llevo 11 años en la iglesia, y donde yo me llegue a morir, hermano, mi esposa no tiene ni... Me toca irse para la casa de los papás. O tenemos un carrito que el Señor nos permitió, meterse en el carrito ahí, dormir ahí. Porque no alcanza. Entonces el Señor, como no es injusto, Él piensa, y de los diezmos que la iglesia da, se saca un fondito para algún caso, una ayuda. Hace unos añitos pocos se murió, creo que era de por acá, el hermano Álvaro Cadena. ¿Quién lo distinguió? Quedó viuda la esposa. Y hermano, esa mujer sirvió a Dios junto con su esposo. Y después de tantos años de sacrificio, de renuncia y de abstinencia, muchas cosas, salir y quedar sin nada, no. La iglesia le dio una ayudita para que haga su casita o monte su negocito. Eso es justo ante los ojos de Dios. ¿Y de dónde sale eso, hermano? De los diezmos que la iglesia da. Amén. ¿Qué más se hace con los diezmos? Se saca un porcentaje para obra social en el distrito. ¿Sí sabían eso ustedes? Hay un fondo distrital de obra social para calamidades, y eso se da de los diezmos. Se saca un porcentaje para fortalecer el fondo local. Eso también saca de los diezmos. O sea que una parte queda aquí en la iglesia. Y después de haber sacado todos esos que les he enseñado, por último se saca lo de ¿quién? La asignación que hay para el sustento de ese pastor que Dios lo puso allí. Amén, hermanos. Levante la mano, ¿quién sabía que eso se hacía en la iglesia? ¿Y quién no sabía que los diezmos eran para todo eso? ¿Sí les parece bien que ustedes sepan eso? Amén. Para eso, hermano.
Y esto de que el pastor viva de los diezmos y las primicias es el modelo del Señor. Amén. Voy a leerles 2 versículos para que ustedes los tengan presentes. Yo les dije que el pastor se sostiene de diezmos y primicias. Y ustedes saben eso. Números 18:13. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas, y todo limpio en tu casa comerá de ellas. Cuando usted trae las primicias ¿de quién son? Son de Dios. Amén. Volvamos a leerlo. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová. Y dice, cuando el pueblo las traiga a Dios, entonces Dios dice, ahora son tuyas, dice a los levitas. Amén. O sea, Dios le dio la primicia a los levitas, que en el tiempo de la ley el ministerio era levítico, en el tiempo de la gracia el ministerio es pastoral. Amén. Los diezmos más los levitas, leamos en Números 18:23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y ellos no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Trasladado al ministerio pastoral, por eso es que les decía, el pastor no puede dedicarse a hacer otras cosas. A todas las demás tribus le dieron tierra. Usted, Gad aquí, Isaacar aquí, Zabulón aquí, Neftalí aquí, Judá aquí, tenga su tierra y trabaje en eso. Pero los levitas, digo, ustedes no tienen herencia. Se van a dedicar solo al ministerio. Amén. Y entonces dice, porque a los levitas, yo, dice Dios, les he dado por heredad los diezmos del pueblo, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que yo os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Por dónde saca el diezmo de diezmo? Entonces, ¿cómo es el asunto aquí para que esto quede claro? Necesito que alguien me regale 2,000 pesos. O 1,000. ¿Quién me regala 2,000 pesos? Regalado, ¿no? No los voy a vender. Usted me los va a traer a mí. Listo. Dios lo bendiga. A ver. Venga, hermano José Luis. Esto es para usted. Son suyos, para usted. No me vaya a devolver, son para usted. ¿Listo? Yo le pregunto, ¿quién le dio esa plata a usted? El hermano pastor. El hermano pastor, listo, gracias, siente. ¿Quién le dio esa plata a él? Pueden sentar, son suyos, guárdenlo sin miedo. ¿Quién le dio esa plata a José Luis? ¿El hermano Alejandro o el pastor? Se la di yo. El hermano Alejandro no tiene que ir a decir aquí, yo le di 2,000 pesos a José Luis. No, usted no le dio nada. ¿Cierto que no? Usted me los trajo a mí, yo se los di a él. Eso mismo sucede con los diezmos. Cuando usted diezma, usted no le está trayendo los diezmos al pastor. Amén, hermanos, ¿sí sabían eso? Amén. Usted le trae los diezmos ¿a quién? A Dios. ¿Y quién me da a mí el sustento de los diezmos? Me los da Dios. Entonces usted no diezma para el pastor, usted trae los diezmos que son del Señor. Y el Señor, que como usted ya le entregó lo que es de Él es Dios y es soberano. Y como uno hace con lo que quiera con lo de uno, entonces Dios dice, tenga Evelio su porción. Entonces usted, mi hermano, yo le digo, acuérdese que yo le di, que hermano Jaime, acuérdese que yo le di 100,000 hoy. Hermano, ¿usted cuándo me dio 100,000? Es que yo diezmé 100,000. No, usted no me da nada. A mí ese diezmo me lo da ¿quién? El Señor. Usted le dio a Dios. Amén. ¿Sí queda claro el ejemplo? Entonces usted no diga, oye, estos diezmitos para el pastor. Está equivocado. Usted está diezmando porque Dios lo manda y los diezmos son de Dios. Entonces no se las quiera pasar de buena gente. Ay, pobrecito, el pastor, téngale estos diezmitos al pastor. No. Aquí al pastor lo sostiene Dios con lo que es de él. Y usted trae los diezmos no porque pobrecito el pastor, porque es un mandamiento de Dios y se los trae a Dios. Y él, así como yo, se los di a quien quiera porque eran míos, 1,000, 2,000, se los di a José Luis. El Señor dijo, los diezmos son míos, yo veo qué hago con ellos. Y le estableció de allí el sustento al ministerio pastoral. Amén. Démosle gloria a
al Señor Jesús. Amén. ¿Sí quedó claro, hermanos? Bueno. Ahora hay que considerar, hermanos, lo que dice la Biblia, el Señor en su palabra. Miren. El Señor dice en su palabra, hablando ya, salgamos del sustento, creo que quedó claro eso. En Lucas 5:30, sigamos hablando del tema del trabajo del pastor. Yo, hermano, estaba algo afectado en la garganta y pensé que iba a predicar cortico. Y resulta que ya son las 12 y voy en medio tema. Así que hoy nos vamos hasta las 12:30. ¿No hay problema? ¿Me perdonan? Listo, amén, 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 aunque sin gusto, pero amén. Bueno, en los 8 días no les voy a predicar, vamos a estar de fiesta, entonces hoy vamos doble. En San Lucas 5:30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y entonces Jesús respondió y dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces este pasaje, hermano, lo que el Señor nos habla es que los sanos no tienen necesidad de médico, dice, sino los enfermos. Si trasladamos esto a nuestro contexto, hermano, acá del trabajo pastoral, tenemos entonces que decir que cuando alguien está delicado de salud, está enfermo, algo le pasa, tiene que acudir al médico, a la EPS, al seguro, a la clínica, a lo que sea. Eso entonces es lo importante, hablando del trabajo del pastor, que el creyente debe aprender a acudir, amén, a buscar la ayuda. A veces el pensamiento que se maneja en la iglesia es que el que debe ir es el pastor, y claro, uno sí debe estar pendiente, pero el que está enfermo debe acostumbrarse a buscar la ayuda. Amén. No, hermanos, que yo he estado en pruebas, en luchas, y el pastor no me visitó. Y hermanos que se enojan. Estuve 15 días allá en problemas en mi hogar, en mi familia. Hermano, a punto de descarriarme, y el pastor ni siquiera me fue a ver. Cierto que a veces pensamos eso. Y el Señor dijo, el enfermo tiene que buscar el médico. Amén. Entonces no se enoje si cuando usted estaba en problemas no lo visitó el pastor. ¿Por qué no fue usted también? ¿Cierto? Gracias a Dios. A veces el pastor, bueno, se le pasa por ni cuenta se dio. Hermano, casi me mato, y usted no me fue a ver. Hombre. A veces se da cuenta uno, otras veces no, ¿cierto? ¿Y usted por qué no me llamó, hermano? Me accidenté. Entonces, eso fue lo que el Señor dijo. Y eso es lo que Dios nos motiva. Es importante, hermano, que el creyente busca y permita la ayuda de Dios. Que el creyente busque la ayuda de su pastor y que permita la ayuda de su pastor. No está mal que usted venga, que usted le cuente al pastor, que usted le busque, hermano. Hermano, con mucha pena vengo donde usted. Qué vergüenza de traerle problemas, dificultades aquí, hermano. No le dé pena. Si para eso Dios puso un pastor, ¿cierto? Dele pena buscar la ayuda de otro por allá. No sería como usted decir, qué pena pedirle platica a mi papá. Pena que usted le pide, pena que mi hijo le pide plata a los vecinos, dice que vergüenza. Pero que me pida a mí, ¿por qué le da pena? Yo soy el papá. Pena, entonces no le dé pena porque Dios lo puso a un pastor allí. Amén. Entonces no le dé pena traerle sus cargas, sus problemas, porque para eso lo puso el Señor. Amén. Entonces usted permita que Dios lo ayude por medio del pastor. Cuando se sienta afectado en su vida cristiana por cualquier área, lo que sea, dudas en la doctrina a veces, hermano, acuda a la ayuda de su pastor. Amén. Pregunte, busque. Cuando hay luchas contra las tentaciones o algo, hermano, busque la ayuda de su pastor. Él le ayudará en oración, un consejo, algo. No se deje morir solo. Amén. Hermano que está pasando en problemas serios estos días, tentaciones, hermano, no se quede callado. Usted puede, hermano, quiero que me ayude a orar, tengo un problema, me pasa esto, lo otro. ¿Cierto? Esa muchacha, hermano, ayúdeme a orar, es un muchacho del barrio que está pretendiendo, es inconverso, hermano, y está elegante el muchacho, y como que ya me convence. ¿Será que una joven que haga eso le va bien o le va mal? El que pide ayuda le va bien. Amén. Pero si usted aguanta solo, hasta cierto punto uno solo aguanta.
gente que va con tremenda carga y a punto de quebrarse, hombre, pida ayuda. Para eso Dios quiere quien le ayude. Amén, hermanos. Una alabanza al Señor. En situaciones familiares, en consejería, en asuntos emocionales, en momentos espirituales de decaimiento espiritual, hermano, pida ayuda de su pastor. Acérquese sin pena, sin miedo. ¿Por qué? Porque Dios lo puede usar al pastor para brindarle la ayuda. No, hermano, yo le cuento mi problema solo a Dios. Es que cuando usted acude a la ayuda del pastor, usted está acudiendo a la ayuda de Dios. Amén. Es como el que estaba ahogando allí y entonces llegaban los salvavidas en barco a ayudarle. No, quiero es que Dios le ayude. Señor, sálvame. Y llegaba el helicóptero allí a rescatarlo y él no cogía la cuerda. Hermano, se ahogó. Y cuando llegó allá, entonces empezó a reclamarle a Dios. ¿Por qué no me ayudaste si yo oré y te pedí ayuda? Hombre, ¿y cómo que no te quise ayudar de tantas formas y no te dejaste ayudar? O sea que cuando fue ese helicóptero, ese salvavidas, esa era la ayuda de Dios. Amén. Entonces cuando usted busca la ayuda de su pastor, esa es la ayuda de Dios. Porque fue Dios el que puso el pastor allí en la congregación. Amén. Entonces no piense que es que yo le pido es a Dios, busco la ayuda de Dios. Pues es que el pastor es la herramienta que Dios puso en la iglesia para ayudarlo a usted. Amén. Brindarle apoyo espiritual. Dios lo puede usar a su pastor en un momento dado para darle claridad en algo, para orientarle a usted en un asunto de la vida. Mire lo que dice Malaquías 2:7. Abramos la Biblia allí en Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Dios por medio de su pastor puede orientarle, puede guiarle, puede enseñarle, puede librarlo, hermano. Vea, si algo el creyente debe aprender es eso. Yo desde muy joven aprendí en la iglesia a dejarme guiar por Dios por medio de mi pastor. Asuntos difíciles, hermano pastor, cuénteme, ¿qué me dice usted? Que me iba a casar y me gustó la hermana Nata. Primero, bueno, hermano pastor, ¿qué dice usted? Amén, hermano, me parece bien, hágale, ahí sí le abrimos la bocota ya después. Pero primero el consejo. Amén, primero el consejo. ¿Y le va bien a uno o le va mal? ¿Le va bien? ¿Sí o no? Le va bien. En Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones, o sea que pueden penetrarse a lo profundo, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Amén. Dios puede usar a nuestros pastores para ayudarnos. Amén, hermano. Para eso nos puso el Señor. No, hermano, ¿qué vas a ver? Ya está viejito. Hermano, Él lo ayuda con la ayuda del Señor. No, que voy a contar, hermano, pastor, que nos mandaron si está más joven que yo. Es que aquí, hermano, no es por cuestiones humanas. Dios nos puede usar. Amén. Para ayudarle en su caso puntual, en su necesidad. Amén, hermano. Así que en conclusión, amados hermanos, vea, el creyente debe hacer posible que el pastor haga ese trabajo. Amén. ¿Por qué razón? Porque el trabajo del pastor se hace bajo el permiso y la voluntad del creyente. ¿Sí sabían ustedes? Y el pastor debe respetar la vida privada de las personas, y más hoy en día todavía. Entonces, para que el pastor pueda, hermano, hacer su trabajo, usted debe permitirle al pastor que él haga su trabajo. Amén. Debe permitirle. Diga, hermano, no, eso es privado, no se meta en mi vida, hermano. Si usted no permite, el pastor no puede hacer su trabajo. Pero si usted abre su corazón, Dios lo va a ayudar por medio de su pastor. Amén. Se necesita ese permiso, ese aval de su parte. Vea, porque hoy en día, hermano, es complicado el asunto. Por eso es que hoy en día la administración, uno debe ser cuidadoso. Hay cosas en la Biblia que eran acordes a la época de ellos. Por ejemplo, en los días de los apóstoles, cuando alguien cometía un error, ¿qué hacían los líderes? Lo contaban en la iglesia, ¿cierto? Fulano pecó, ahora sí en la dominical, bueno, hermano, venga acá, fulano de tal, que cometió tal pecado, y públicamente.
Hacer eso no es mandamiento de Dios. Eso aparece en la Biblia, pero como una práctica cultural de la época. Porque en ese tiempo así eran las leyes. La gente era juiciada por el pueblo. Entonces, cuando él cometía una falta, había un ladrón. ¿Y qué hacían? Lo sacaban a los ojos del pueblo. ¿Cierto? Y para darle un juicio a ese ladrón, ¿quién le daba el juicio? El pueblo. Por eso preguntaron, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Quién dijo que lo crucificaran? El pueblo. Eso era la ley en ese tiempo, la cultura hebrea de ese tiempo, allá ellos. Hoy en día la ley nuestra es diferente. ¿Qué pasa si el pastor llega y dice, no, venga acá el hermanito Julano que se le robó las gallinas a la hermana? Venga acá, hermano, venga acá. Y lo publique. ¿Qué puede pasar? Si una de dos lo hace matar a ese hermano por ver que el otro, el vecino, era mala clase, lo hace matar. O si no, el hermano dice, no, hermano, la Constitución Política de Colombia, el artículo 15 dice, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar. Y es verdad, hermano pastor, que yo me robé esa gallinita y le hice un sancocho, pero eso es algo privado. Yo sé que está mal, pero no tiene por qué publicarme mis privacidades. ¿Sí o no? ¿Y la ley lo defiende o no? La ley lo defiende, claro. No, que hizo esto, hermano, que la muchacha hizo esto. Yo no puedo publicarle la vida privada de alguien. Que se tomarán las acciones en la iglesia, que se tomarán la del régimen disciplinario de la iglesia, claro, porque es que no hay que hacer nada, porque el rey dice, no, eso no es lo que queremos decir. La iglesia tomará sus sanciones internas, sus disciplinas internas, pero no se puede quebrantar las normas que hay, porque la Biblia dice que debemos ser obedientes a las leyes. Entonces, listo, el hermano hizo eso, hermano, disciplínelo en privado, amonéstelo en privado, llame la atención, no tiene por qué publicar las cosas públicamente, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, es que para que el pastor haga su trabajo, necesita que usted abra las puertas de su vida. Amén. De lo contrario, el ministerio pastoral no se podrá desarrollar. Aceptar la ayuda del pastor, hermano, es aceptar la ayuda de Dios. ¿Sí creen que es así o no? Amén. Dejémonos entonces, hermanos, ayudar del Señor. Dice la Biblia en Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan. Oiga bien. Los pensamientos con el consejo que nos dan se pueden ordenar. Hermano, no sé qué hacer, no sé qué camino coger, no sé qué decisión tomar. Con el consejo se pueden ordenar sus pensamientos. Y también dice, y con dirección sabia se hace la guerra. Dios te puede dirigir. Amén. Entonces dejémonos dirigir del Señor. Estemos de pie, iglesia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. No olvide que para que el pastor pueda desarrollar su trabajo pastoral, su ministerio, hermano, usted debe tener una buena relación con su pastor. No viva distanciado del pastor, no, déjese, mantenga cerca de su pastor, déjese conocer de él, no le dé miedo, que es la persona que Dios puso. Abra su corazón a su pastor, hable con él, salúdelo a él, cuéntele sus casos, coméntele sus situaciones, pida la ayuda de él, acérquese a él, que es el instrumento que Dios puso para bendecirlo a usted también. Amén, hermanos. Y entonces por eso debe haber una buena comunión entre nosotros. De mi parte, hermano, les brindo mi confianza, el apoyo, en lo que podamos, allí estamos. ¿Quién quiere darle gracias a Dios y despedirnos de esta dominical agradecido con el Señor? Y decirle al Señor que le damos gracias por sus propósitos, por sus planes, por sus designios. Gracias, Señor, por haber establecido el ministerio pastoral. Los pastores, todos, en algún momento dado hemos estado bajo la supervisión de un pastor y fue una bendición para nosotros, para todos. Bendiga, Señor, el ministerio pastoral en la iglesia. Bendiga la iglesia, Señor, y usa a los ministros para gloria de tu nombre y bendición de la iglesia, Señor.